Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy vamos a iniciar la clase de una vez porque tenemos bastante ahí que recorrer para poder terminar hoy el Sermón del Monte. Entonces a ir a nuestra clase hoy que vamos a hablar, vamos a finalizar el capítulo 7, ¿verdad? O bueno, vamos a iniciar el capítulo 7, pero vamos a finalizar la parte de la justicia del reino y vamos a terminar con esta parte de el ingreso del reino, que es lo que hoy nos da, nos va a ocupar el tiempo hoy. Pero vamos a hacer una oración y vamos a ir a la clase hoy y gracias ahí por conectarse. Amado Padre que estás en el cielo, queremos agradecer de todo corazón el privilegio y la oportunidad que nos das de poder, Señor, estar juntos y conectarnos a esta reunión. Pedimos, Señor, tu bendición, Padre, para que lo que hoy podamos estudiar del Sermón del Monte, podamos terminar el estudio del Sermón del Monte, Dios, podamos crecer en nuestro entendimiento de lo profundo, lo maravilloso y lo grande que es el Rey. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad y bondad. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, vamos a ir al Sermón del Monte y lo primero pues que vamos a ver vamos ya al capítulo 7. Acompáñenme a leer, vamos a leer el capítulo 7, el versículo del 1 al 5. Dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Verdad? Estos versículos del 1 al 5, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente, ¿no? El primero, el versículo 1 dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. ¿Verdad? Las palabras de Jesús que vemos acá, expresadas en estos versículos, muchas veces han sido interpretadas erróneamente, ¿verdad? Porque dan a entender que Jesús condena toda clase de crítica o toda expresión de un juicio o una opinión con respecto a otra persona. Si fuera así, Jesús mismo había violado su propia enseñanza porque él mismo emitió juicio severo, ¿verdad?, contra el liderazgo religioso de la época, ¿verdad? Lo podemos ver en muchas partes aún del mismo Mateo. Este texto también ha sido utilizado, hermanos, para rechazar la disciplina en la iglesia, para hablar de que los líderes no tienen la autoridad para juzgar o para disciplinar a alguien dentro de la iglesia. Y pues el mismo libro, ¿verdad?, de Mateo, ¿verdad?, en Mateo 18, pues verdaderamente no respalda eso. Aquí hay una forma verbal que hemos estado hablando, ¿verdad? Que es una cláusula o una palabra negativa y un verbo, ¿verdad? En indicativo o en imperativo que dice no juzguéis, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Verdad? ¿De qué se trata? Vamos a ver el versículo 2, dice, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. El versículo 1 se establece que habrá una consecuencia si se sigue practicando el juicio obviamente que Jesús condena, ¿verdad? Es decir, si nosotros juzgamos a los demás, dice, seremos juzgados. El versículo 2 desarrolla esta idea, ¿verdad? Y desarrolla esta idea con, eh, permítame un segundo, que aquí vamos a darle acceso a algunos hermanos. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Maco. Gracias. Estamos estudiando Mateo 7. Entonces, el versículo 2 del Mateo 7 desarrolla esta idea con un juego de palabras.
¿verdad? Que sugiere que Jesús está citando un proverbio que usaban los rabinos. El uso de una voz pasiva sugiere que quien juzgará, obviamente, será Dios, ya que el juicio humano implicará consecuencias. John Stott, hablando de este versículo, dice, el mandato no juzguéis no es una prescripción a ser ciegos, sino más bien una exhortación a ser magnánimos. Jesús no nos dice que dejemos de ser hombres al suspender nuestros poderes críticos que nos distinguen de los animales, sino que renunciemos a la ambición presuntuosa de ser Dios al colocarnos en alto como jueces. Entonces aquí lo que nos habla, ¿verdad? No es a suprimir nuestro criterio. Aún no nos llama el Sermón del Monte, porque esto es muy citado, ¿no? Hay hermanos que si uno le dice, mira, yo veo esto en tu vida, no, me estás juzgando, y el Sermón del Monte o Mateo 7 dice que no juzguen. Pero como ya leímos y leímos ahorita en la cita de John Stott, lo que él más bien está hablando es de que vamos a juzgar de una manera compasiva, con el deseo de ayudar al hermano, no como lo hacían los rabinos, sino que juzgaban con el deseo de verse superiores al hermano. Luego Jesús utiliza una ilustración que está en los versículos del 3 al 5, ¿verdad? Para poder establecer este principio, Jesús utiliza lo que es una hipérbole, ¿verdad? Donde de un lado está una astilla, ¿verdad? O una paja, y del otro lado está una viga. Obviamente, la diferencia entre una astilla o una mota, ¿verdad? O una paja con una viga es enorme, ¿verdad? Es algo ridículo si lo queremos ver la comparación, pero tiene que ver con el estilo, ¿verdad? Y con el recurso que Jesús utiliza llamado hipérbole, ¿verdad? ¿La intención cuál es de Jesús? Es llevar al extremo ridículo lo que el discípulo hace al criticar mordazmente, al criticar con maldad, al criticar con arrogancia, con orgullo o con altanería al hermano, ¿verdad? Eso es importante entender. La conducta que Jesús nos da en todo el Sermón del Monte es de ser compasivos, es de ser bondadosos, mas no ser ciegos. Si vemos algo, estos versículos no son un argumento para no hablar o para decir, hoy estoy en pecado porque veo que algo está mal, estoy siendo crítico, estoy juzgando. No. Recuerden, por lo que estamos hablando acá, Jesús está hablando de prácticas que los fariseos tenían. Y su práctica era juzgar con mordazmente, con maldad, con deseo de morder, como dice Gálatas, ¿no? Si se muerden unos a otros, terminarán por destruirse. Entonces, es muy importante ver esta ilustración de los versículos 3 y 4. No nos absuelve de la responsabilidad hacia los hermanos. Tenemos una responsabilidad hacia los hermanos. Versículo 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. El versículo 5 es claro al decir que una vez nosotros hemos lidiado, ¿no? Con nuestro propio pecado de orgullo, de arrogancia, de sentido, de superioridad, estamos en la capacidad de poder ayudar a nuestros hermanos. Entonces, en el reino de Dios no es un lugar donde nosotros no vamos a ver los errores que tengamos, sino más bien lo importante es entender cuál es la actitud que nosotros tendremos, ¿verdad? Hacia esos errores, hacia esas actitudes. El versículo 6, ¿verdad? Es interesante, ¿no? Porque dice el versículo 6, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes.
y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sean que las pisoteen. Este versículo 6 pareciera como que está fuera de lugar, ¿ah? Y ha sido un versículo pues que ha traído cierta discusión, ¿ah? Porque parece que está fuera de lugar dentro de la sección. Pero si nosotros observamos con más detenimiento, nos vamos a dar cuenta que no es así. Es curiosa la manera en que los cristianos de los primeros siglos interpretaron este dicho de Jesús. En unos escritos llamados la Didache, ¿verdad? Están fechados entre el primero y segundo siglo, dice que este versículo significa que los no bautizados serían excluidos de la Eucaristía, interpretando que los perros y los cerdos no son los no bautizados. Es obvio que este versículo no se refiere a eso. ¿Verdad? Por eso les digo, desde el inicio ha sido como un punto de debate. Entonces, ¿de qué trata? ¿Verdad? Los dos animales que usan este versículo representan para los judíos cosas feas y cosas detestables en su cultura. Los perros eran considerados inmundos, pero también feroces y violentos. Lo mismo se puede decir de los cerdos. Este versículo parece tener una estructura llamada quiasmo, ¿verdad? Que cuando algún día estudiemos sobre los salmos, vamos a poder profundizar en eso. Los quiasmos son las primeras dos frases se explican con las siguientes. Un ejemplo, las primeras dos frases, no den lo santo a los perros, ni echen las perlas a los cerdos, se corresponden con las dos siguientes. No sea que ellos, ¿verdad? Dice acá, no sea que ellos se vuelvan contra ustedes y los despedacen, o la otra parte es, no sea que los pisoteen. El versículo se podría leer de esta manera y creo que algunas versiones lo traducen más cercano. No den lo santo a los perros, no sea que volviéndose los despedacen, ni echen las perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen. Lo santo y las perlas, ¿qué representan en lo que hemos estado estudiando hasta el momento? Representan el reino de Dios, el evangelio, las enseñanzas del reino de Jesús. Eso representa, ¿verdad? Aquí Jesús ha enseñado perlas, ha enseñado cosas santas, ¿sí? Entonces, aquí los perros y los cerdos representan a los enemigos, a las personas que estaban en contra del evangelio. Vemos que todo el sermón está dirigido a una audiencia donde igual están los discípulos, pero también Jesús tiene total y completamente en el sermón a los fariseos, a los maestros de la ley, ¿verdad? Entonces pareciera que estas personas que estaban contra las enseñanzas de Jesús, pues son los cerdos y son los perros. Y que echar esas perlas a ellos, pues no iba a traer ningún beneficio. Jesús nos está enseñando aquí, obviamente, que no se debe predicar, ¿verdad? A estas personas. No, lo que Jesús nos enseña en esta sección, ¿verdad? Es entender el desafío en el que están los discípulos de Jesús. Porque vimos que tanto los perros como los cerdos, pues eran no solo animales inmundos, sino también violentos. Cree, ¿verdad? El doctor David Suazo, ¿verdad? Cree que más la idea es que Jesús tiene en su mente es esa, a transmitir que estas personas tenían una violencia, un ataque, una persecución contra las enseñanzas de Jesús. ¿Ok? Entonces Jesús da como un pequeño cierre, pero siguen algunas enseñanzas que vamos a ver más adelante. Recuerden cada vez que ustedes tengan una duda, pues ustedes ahí pueden interrumpir en cualquier momento. Ahora vamos a Mateo 7, versículo del 7 al 11. Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe,
El que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se lo pidan? Aquí vemos algunos puntos importantes donde hay, pues, esto ya lo vimos, ¿verdad? Lo de los opositores, pero ahora vamos a centrarnos en esta parte del versículo 7 al 11. Dice Jesús, es importante entender, como lo vemos acá, que él comienza con la conclusión del Sermón del Monte. El Sermón del Monte está a nada de terminar. Y en virtud de las exigencias de una justicia mayor que vimos en el versículo 20 del capítulo 5, ¿verdad? Esa también férrea, ¿no? Posiciones que tendrán, que lo menciona en el capítulo 5, versículo del 10 al 12, y también lo que acabamos de leer aquí en el capítulo 7, versículo 6, los discípulos de Jesús necesitan orar. O sea, estas escrituras que vemos acá, eso es lo maravilloso de leer en el contexto, ¿verdad? De entender el contexto. Yo sé que a veces la sacamos de contexto, nos centramos en la oración porque claro que está en la oración, pero piense en lo que Jesús está transmitiendo, ¿verdad? Jesús está transmitiendo la situación no es sencilla. Cumplir con la justicia mayor no es fácil, ¿verdad? Entonces, los discípulos de Jesús necesitamos orar pidiendo ayuda divina, cumplir con la justicia del reino, luchar porque el reino de Dios venga, requiere de mucha oración. Requiere que Jesús, para poder luchar por cumplir lo que Jesús ha enseñado y demandado a sus discípulos en este sermón, esto parece algo imposible. O sea, cuando lo vemos parece algo imposible, algo difícil y muy difícil de lograr. Una de las muchas interpretaciones del Sermón del Monte, cuando estudiemos propiamente el Sermón del Monte en algún curso, que creo que lo vamos a tener en este diplomado, es importante entender, ¿verdad? Que estas demandas en la interpretación del sermón, muchos interpretaron, esto es imposible, no se puede cumplir, esto se va a cumplir en el reino milenial, esto se va a cumplir en el cielo, pasémoslo por alto, ¿verdad? Es parte de las interpretaciones que algunos teólogos o algunas corrientes hacen. Pero Jesús lo que nos llama a entender que aunque sea difícil, lo que nosotros tenemos que entender es que Él provee un medio para lograr lo imposible y este medio es la oración. Entonces el versículo 7 contiene tres imperativos. Piden, pidan, busquen y llamen. ¿Sí? Pidan, busquen y llamen. Y los tres están en un tiempo presente, lo que indica, ¿verdad? Que hay que hacerlo persistentemente. ¿Verdad? Cuando el verbo está en imperativo, ¿verdad? En modo imperativo, pero en tiempo presente, indica que es una actitud que debemos de tener. No es un hecho futuro, no es un hecho único, sino más bien una persistencia, ¿verdad? Persistencia, estar ahí. El versículo 8, ¿verdad? Repite tiene la misma simetría. Los mismos verbos, pero ya no en modo imperativo, sino están en un participio adjetival, ¿verdad? Que se traduce con, porque todo el que pide, recibe, porque el que busca, encuentra, al que llama, se le abre, ¿sí? Entonces, ya los mismos verbos, ¿verdad? El que busca, el que llama, el que toca, ¿verdad? De eso está hablando. Entonces, ¿qué significa? Reproduce el mismo sentido de continuidad, ¿verdad? O sea, el que busca es parte de su vida, está buscando, el que llama está llamando, ¿verdad? El que toca está tocando. ¿Ah? Entonces, es una manera, ¿verdad? Que caracteriza, ¿verdad? Al discípulo, un actuar, una dependencia de Dios, un estar continuamente yendo a Dios, ¿verdad?
En la actualidad hay quienes usan estos versículos para enseñar la teología de la prosperidad, ¿sí? Diciendo que si un discípulo ora persistentemente, recibirá lo que desee, refiriéndose obviamente a bienes materiales, a riqueza. Pero cuando leemos el contexto, es claro que esta enseñanza, ¿verdad? No apoya para nada una teología como esa, sino lo que apoya es el entendimiento de la dependencia que los cristianos deben de tener en la oración. ¿Para qué? Para ver este sermón o esta justicia del reino trabajando en la vida de las personas, cumpliéndose en nuestra vida. La oración es fundamental y vemos que aquí nos lo vuelve a mostrar. Versículo 11, 9 al 11 dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide una piedra, pero le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo les dará cosas buenas. Entonces aquí Jesús da pregunta retórica, ¿sí? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Cuál es la respuesta? Ninguno de nosotros. O si le pide un pescado, le da una serpiente. Sabrán algunos padres malos, pero en la gran mayoría la respuesta es, no lo haría. Pues bueno, si ustedes, padres terrenales, siendo malos, ¿verdad? No darían cosas decepcionantes o peligrosas de regalo a sus hijos, menos Dios, ¿verdad? Cuando Padre que es pura, nuestro Padre que es pura bondad, nos va a dar cosas buenas. ¿Qué son esas cosas buenas? ¿Verdad? Pues como vemos y leemos en el contexto, esas cosas buenas, esas buenas dádivas, pues son estas bendiciones, ¿verdad? Que es cumplir con el reino de Dios. Entonces, hermano, el sermón del monte, Jesús entiende que la justicia del reino es compleja, es profunda, es desafiante. Por eso necesitamos una vida de oración para poder vivir de acuerdo a la justicia del reino. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario antes de ir al versículo 12 o tiene alguna duda. Ok. El versículo 12, pues es uno muy famoso, dice. Versículo 12. Así que en todo traten ustedes a los demás de tal manera como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, en esto, perdón, de hecho, esto es la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas. Entonces, ¿qué vemos acá? Este pivote no ético, la regla de oro, una conclusión definitiva de la ética del reino. Aquí concluye completamente el sermón, digamos, el sermón está dividido en tres partes, ¿no? Uno es los ciudadanos del reino, dos es la justicia del reino, que termina con este versículo, y el final es, ¿verdad? La entrada al reino, ¿no? La decisión, la invitación para tomar esta decisión. Bueno, ¿qué vemos acá en la famosa regla de oro? ¿Qué es lo que vemos? Estas palabras de Jesús han sido llamadas, como todos sabemos, la regla de oro. ¿Por qué? Porque es muy importante. Es muy importante en la ética del reino y porque representa un resumen, pero muy resumen de lo que es la ley y los profetas. No solo el sermón, sino la ley y los profetas. El Sermón del Monte, hermanos, contiene muchas conclusiones, ¿no? Expresadas con palabras como por tanto. Y lo pueden ver ustedes ahí. Pero parece que el versículo 12 es la definitiva, es la conclusión definitiva, sobre todo de la sección del cuerpo del sermón. Una conclusión natural, ¿verdad? De este cuerpo del sermón.
que vemos desde el versículo 17 del capítulo 5 hasta este versículo 12 del capítulo 7. La principal razón de pensar de esta manera, ¿verdad? Es que aquí encontramos la segunda referencia a la ley y los profetas. La primera, ¿dónde la encontramos? Adivinen, en el capítulo 5, versículo 17, donde comienza el cuerpo del sermón. Donde inicia el cuerpo del sermón, menciona a la ley y los profetas, y donde termina el cuerpo del sermón, vuelve Jesús a mencionarlos. Entonces, bueno, es lo que se cree, ¿verdad? Y creo que es bastante, se comprende que es así. Ahora vayamos a la regla de oro, ¿verdad? La regla de oro no la inventó Jesús. Los rabinos seguían la enseñanza de un rabino llamado Gilel, muy famoso, quien según la tradición fue el inventor, ¿verdad? Unos cuantos años antes de Jesús. No era muy anterior a Jesús, no era tan antiguo para la época de Jesús. Pero se encuentra en Tobías 4:15, creo yo, ¿verdad? Gilel, esta regla la tiene en forma negativa. Es la misma regla de oro, digámoslo así, pero él la diseñó en forma negativa. ¿Cuál sería la forma negativa? No traten a los demás como no quieren que los traten a ustedes. Yo he escuchado a veces, no sé si yo alguna vez lo he dicho, pues muy probable, pero a veces decimos, podemos decirlo así, ¿no? No, no trates a los demás, no hagas eso, no trates a los demás como no quieres que te traten, ¿verdad? Pero la regla de oro, pues esa era una frase muy famosa de Gilel, pero Jesús no la tiene en forma negativa, sino en forma positiva, ¿verdad? Un teólogo dice, en su forma negativa la regla de oro podría quedar satisfecha haciendo nada, ¿verdad? No hagas. Sin hacer nada, pues cumpliría con la regla de oro. La forma positiva, que es la de Jesús, nos mueve a la acción, ¿verdad? En beneficio de otros. Entonces es más poderosa, ¿no? Como siempre, está por encima. La forma positiva o la negativa, ¿verdad? Los discípulos de Jesús siempre deben de buscar el bien de los demás. Nuestra tarea, ¿verdad? Como cristianos es buscar el bien de los demás, ¿verdad? Buscar el bien de los demás. Alguien dijo que en forma negativa es la regla de plata y en forma positiva es la regla de oro, ¿verdad? La regla de oro abarca cantidad porque dice todo, ¿verdad? Todo. Abarca calidad, lo que hagan, ¿verdad? Dando Jesús un buen argumento para decir que esta regla resume la ley y los profetas. Todo es cantidad y calidad es lo que hagan. Es importante, hermanos, entender esto. La regla de oro, en un sentido utilitario, es tan común, ¿verdad? Para nosotros puede ser interpretada para nosotros tan importante en este tiempo, es tan útil, ¿verdad? Tan útil puede ser eh, esto importante, ¿no? Dice acá, no es utilitarismo, no se trata de hacer el bien como estrategia de negocios para obtener ganancias, sino por el valor intrínseco de la justicia mayor. Es el resumen perfecto de la ley, ¿sí? Entonces, esto es lo que podemos ver acá. Seguir adelante, ¿verdad? Entendiendo que cumplimos el sermón del monte y en estas conclusiones de Jesús al final del cuerpo es la importancia de la oración, pero ahora entender que cumplimos toda esta justicia del reino teniendo al otro como nuestro móvil, como nuestra motivación, teniendo al otro, mostrando amor al otro, haciéndolo por el otro. Y esto es poderoso porque los vimos en el inicio del capítulo 5 de la sección, obviamente, de la justicia del reino, que los fariseos lo hacían por él, por ellos, por verse bien, por su apariencia, por su fama. Era un egoísmo total, sus esfuerzos, su justicia.
En cambio, la justicia del reino tiene a los demás, no a mí, sino a los otros. Entonces nosotros debemos de vivir en la regla de oro, en la positiva. Me gusta eso, ¿no? De este comentarista o este teólogo que dice la regla de plata o la regla de no hagan, pues se puede satisfacer siempre, simplemente no haciendo nada. Yo, como aquel que dijo, yo no le hago daño a nadie. Pero vemos que Jesús no nos llama no solo a no hacer daño, sino poder dar, poder poner a los demás como antes que a nosotros, como nos enseña también el resto del Nuevo Testamento. Me gustaría escuchar algunos comentarios antes de ir a la última sección del Sermón del Monte. Me cuentan qué piensan de lo que hemos visto hasta ahorita. Alguien ahí que quiera comentar puede ahí activar su micrófono y hablar. Hola Pablo, yo voy manejando, pero aquí te estoy escuchando. La verdad es que entenderlo en el contexto como lo estás explicando le da una riqueza tremendamente mayor. Definitivamente mucho, ya lo habíamos tal vez comprendido, pero cuando uno va más profundo se da cuenta de cómo confrontó Jesús la cultura de su tiempo. Y yo quisiera tal vez hacer esa reflexión ahora. ¿Cuánto nosotros confrontamos nuestra cultura Ujú. con estas escrituras? Sí, Porque sí siento, y lo digo de manera personal, es decir, es muy fácil acomodarse al tiempo de hoy y la tentación muchas veces, y yo sé que siempre he sido tentada a la hipocresía, ¿verdad? Mientras esté mejor que alguien más, pues estoy bien, ¿verdad? ujú, Y no es la justicia de Dios, ¿verdad, Paulo? ujú. Es darlo todo, es ir aún más allá, es no limitarme a no hago el mal, sino que realmente intencionalmente hacer el bien, como acabas de decir. Y confronta, a mí me confronta mucho, ¿verdad? Leerlo en ese contexto me llama a un compromiso más alto, en una acción más alta, y me siento desafiada, pero al mismo tiempo animada por una lección que genera cambios profundos y que genera cambio de vida si se practica. Gracias, Gracias. gracias, sí. Y así es, o sea, el Sermón del Monte al final es contracultural, ¿verdad? Aún en su libro El Sermón del Monte de John Stott, ese es el título, ¿no? ¿Verdad? Es algo contracultural. Y en la época de Jesús era contracultural y obviamente cuanto más ahora aquí con nosotros. Pero gracias ahí por los comentarios. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Pablo, sí, yo quería, bueno, más que todo darle las gracias porque cuando leíamos la escritura que habla sobre las perlas, sobre los perros, sobre los cerdos, la verdad que quiero agradecerle mucho porque en su momento, muchas veces esta escritura se utilizaba contra los hermanos, ¿no? Y pues de una manera como tratando de llamarlos a disciplina, ¿no? Y ahora al ver pues cómo usted hace referencia, pues la verdad es que como decía la hermana, lo enriquece mucho a uno, ¿no? De una forma pues más real, más natural, ¿no? El poder pensar que como usted bien decía, es para las personas que realmente no quieren. Es un poco fuerte, ¿no? Porque pues no estamos como llamados bueno, en mi caso, ¿no? Estar viendo quiénes son los enemigos de Dios. Creo que eso se presenta eh, de por sí, ¿no? Pues uno va a ver personas que no quieren. Pero sí, yo quería agradecerle era básicamente eso, ¿no? Que poder, pues a mí, en lo personal, pues ayudarme en esa parte, ¿no? De poder saber a quiénes se refieren con esas dos similitudes hacia los animales. Pero gracias. Con gusto, con gusto. Bueno, vamos a ir a la última sección. A la última sección del sermón es una arquitectura, ¿no? En la mente de Jesús de una decisión, ¿verdad? Y aquí Jesús utiliza, ¿no? Aquí en esta última sección ya no hay nuevos mandamientos,
¿verdad? Ya no existen nuevos mandamientos. Jesús lo que hace es exhortar a obedecer los mandamientos ya dados, ¿no? En el tiempo eh, que dio el Sermón del Monte, ¿verdad? También en esta sección él advierte en contra de la desobediencia. Ahí Jesús utiliza un lenguaje muy, muy vivo, figurado, ¿verdad? Y da para que la gente pueda entender, pueda comprender con claridad, ¿verdad? Esto. Entonces es muy, muy importante. Él habla de dos caminos, habla de dos puertas, de dos árboles, de dos cimientos, ¿no? ¿Verdad? Y Jesús utiliza esta forma literaria, ¿no? Para poder enseñar, ¿verdad? Y poder llamar la atención de las personas, para que las personas puedan comprender. Jesús exhorta a sus discípulos a entrar en el reino de los cielos. Es lo que hace, ¿verdad? Él exhorta, ¿no? Decir, bueno, entrar al reino significa estar dispuesto a vivir la justicia del reino. Y lo vamos a leer ahorita en breve en el versículo 13. El reino, hermano, sigue siendo central, central en el sermón, central en esta sección, y es fundamental que cada una de las partes, de las ilustraciones, de las advertencias para sus discípulos son profundas, son entendibles, son también bastante gráficas, para que podamos entender el llamado de Jesús para nuestra vida. J. Oswald Sanders dijo, hay dos puertas, la ancha y la estrecha, dos caminos, el amplio y el angosto, dos destinos, la vida y la destrucción, dos grupos de transeúntes, los muchos y los pocos, dos árboles, el bueno y el corrupto, dos tipos de fruto, el bueno y el malo, dos edificadores, el sabio y el necio, dos fundamentos, la roca y la arena, dos casas y dos resultados de la tormenta. Imposible describir más gráficamente la solemnidad de la decisión que debían tomar sus oyentes. Wow. ¿Verdad? Entonces, en vista de esto, pues empecemos. Versículo del 13 al 14. ¿Verdad? Versículo del 13 al 14. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿Qué vemos acá? ¿Verdad? El camino ancho, ¿verdad? Y no es necesariamente el mundo, sino como vimos ahorita y como comentó Claire, es la cultura dominante, ¿sí? Hoy debemos de entender que ese camino ancho, a veces los hermanos lo piensan como, no, es el mundo, ¿verdad? Es el mundo, las cosas del mundo, pero no, vamos a ver algunas cosas interesantes en estos versículos. Esta primera ilustración con que Jesús comienza su serie de exhortaciones finales para entrar al reino y sus advertencias, la primera es la de los dos caminos, ¿verdad? Esta ilustración de los dos caminos, las dos puertas, los dos destinos, los dos tipos de viajeros, todo lo que acabamos de ver, al final del día es algo fundamental que nos llama a tomar decisiones. El contraste entre lo ancho y lo angosto parece indicar, según el texto, se refiere a los muchos y a los pocos, ¿verdad? A la mayoría y a la minoría. Es también fácil y no difícil, ¿verdad? O lo fácil, perdón, o lo difícil del peregrinaje. Cuando se habla de la mayoría y de las minorías, aquí hay un tema importante, ¿verdad? Que es paradójico. Por un lado, Jesús enseña que el reino es algo que crece, ¿verdad? Y lo vamos a ver la próxima clase en la parábola del sembrador y en las parábolas de la semilla de mostaza.
Por tanto, obviamente debemos de esforzarnos por proclamar el reino, ¿verdad? Y esperar que el reino crezca. Sin embargo, por otro lado, aquí Jesús enseña que los discípulos del reino son pocos y que están en contra de la mayoría, lo cultural, lo dominante en el mundo. No el mundo, sino lo dominante, ¿no? La cultura dominante. Desde hace siglos existe una cultura cristiana, entre comillas, ¿verdad? Que es la mayoritaria, ¿no? En el mundo occidental, ¿ah? En nuestro mundo, en nuestro lado, ¿no? Y donde es popular, cómodo hoy en día y hasta prestigioso ser un cristiano. Pero ser un cristiano o ser un miembro de una iglesia, ¿verdad? O un cristiano, entre comillas, no significa realmente necesariamente entrar por una puerta estrecha. Es muy importante entender, ¿verdad? Que el Sermón del Monte, cuando nos llama a entrar por la puerta estrecha, nos llama a escoger lo que está en contra de la cultura, en contra, aún incluso en contra de la cultura cristiana actual, que muchas veces es dominante, ¿verdad? Que tiene muchos rasgos, como los que vemos acá. ¿Verdad? Hemos visto en el sermón de apariencia, de hipocresía, de superficialidad, de materialismo, ¿verdad? O sea, el ser o el vivir el sermón del monte y la justicia del reino, es, hermanos, importante entender que tiene desafíos fuertes, ¿verdad? Tiene desafíos fuertes, ¿verdad? Tiene desafíos complicados y fuertes y que son profundos. A veces ha sido común y popular identificar que el camino ancho es el mundo, ¿no? ¿Verdad? Que son las cosas del mundo. Y puedes ver cuadros que pintan o dibujos, ¿verdad? O imágenes que pintan la escena del camino ancho como una autopista, con mucha gente yendo a fiestas, a bares, a estadios, y el otro lado, ¿no? Lo pintan como un camino sinuoso, pequeñito, peligroso, con poca gente y con iglesias, ¿no? ¿Verdad? Y cosas cristianas y cruces ahí. Pero estrictamente hablando, hermano, el camino ancho no es simplemente el mundo y sus placeres, aunque obviamente están incluidos. Se trata de lo cómodo, ¿sí? De lo fácil. Y hoy, hermanos, nuestras iglesias se están volviendo más cómodas. Hoy vemos cristianos cómodos. Ya apenas se llegan el domingo y mucha comodidad, ¿verdad? Mucha comodidad. Entonces, cuando vemos el contexto de nuevo, no está hablando del mundo, está hablando de una cultura que aprecia la comodidad, ¿verdad? La comodidad. ¿Qué es lo menos que puedo hacer para ser cristiano? ¿Verdad? ¿Qué es lo menos? ¿Cuál es la menor exigencia para poder estar como en la raya, como en la línea? ¿Qué vemos acá? Que hay un destino final en los dos caminos. Es diferente el destino de los dos caminos. Los destinos son presentados de una forma muy fuerte, perdición y vida, ¿sí? No hay otra manera, no hay otro modo de pensar. Y aquí el modo de pensar es escatológico, tiene que ver con el juicio final, con la vida eterna. El destino final de los que entran por la puerta estrecha es la vida eterna. Y el destino final de los que viven una vida, aunque sea aparentemente cristiana, llena de comodidad, es la perdición. Entonces aquí a un calvinista, a un reformador, le puede volar la cabeza y pensar, no, pero somos salvos por gracia. Y aquí pues puede haber un desafío, una discrepancia, pero no conmigo, sino más bien con Jesús. Creo que Jesús sí nos llama a la obediencia, al esfuerzo, a la radicalidad, y a vivir un cristianismo esforzado. Entonces, repito, tenga esto en mente, ¿no? ¿Verdad?
el embudo contracultural. Características del lado de la cultura dominante es mayoritario, ahí está la mayoría, hay comodidad y se es socialmente aceptable. ¿Cuál es el peligro? El peligro no representa solo el mundo secular con sus vicios, sino la cultura cristiana que es autocomplaciente y acomodada, lo que vemos hoy en día. ¿Cuál es el destino? Ya lo vimos, la perdición. Por el otro lado, la característica, ¿verdad?, de la puerta angosta es que es minoritario, que es difícil, lleno de obstáculos. ¿La realidad cuál es? Es un discípulo contracultural, amar al enemigo. Un ejemplo, aquí lo da como un ejemplo, o lo tenemos como un ejemplo en la diapositiva. Implica ir contra la religión aceptada y significa también sufrir persecución. No es fácil. Pero ¿cuál es el destino final? La vida eterna. ¿Verdad? Sigamos, veamos la otra, los falsos maestros, versículos del 15 al 20. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y aquí vemos, ¿no? La prueba de los frutos, esa prueba identifica la autenticidad, ¿sí? Así es como Jesús lo dice. Versículo del 15 al 20 nos muestra los falsos maestros. El versículo 15 comienza con una fuerte advertencia de cuidarnos de los falsos profetas. El versículo nos muestra un verbo, ¿no? Procesete. Es un imperativo presente que indica que los discípulos deben de mantenerse constantemente alerta. Es la misma forma verbal cuando hablamos de llamar, buscar y tocar, ¿verdad? Es una acción continua. Hay falsos profetas en el camino angosto, hay falsos profetas en el reino de los cielos, buena pregunta. ¿Verdad? Lo que vemos acá es que en la exposición del reino de los cielos que vamos a ver la próxima semana, implica que coexisten, ¿no? Los malos y los buenos peces y los malos peces, ¿sí? Entonces, la respuesta es sí. Probablemente Jesús está identificando a los falsos profetas con los fariseos que están ahí tan cerca del reino, pero seguramente también tenía en mente a una variedad de falsos profetas que aparecerían, ¿no? Más adelante, aún en los primeros años de la iglesia. Jesús no especifica las enseñanzas ni las profecías de estas personas, él simplemente dice, a simple vista se puede ver, ¿verdad? Porque tienen apariencia de ovejas, pero son lobos, ¿sí? Perdón, a simple vista no se pueden ver. ¿Por qué? Porque tienen apariencia de ovejas, pero son lobos. Pero si observan con esfuerzo, ¿sí?, con discernimiento, van a poder distinguirlos, ¿sí? Así superficialmente no se va a poder ver, pero la prueba exegética, la prueba ahí de estudio profundo, lo logran si observan. ¿Y cuál es la clave? El fruto, ¿verdad? Error común, confundir los frutos con logros personales o éxito aún ministerial, números. La realidad exegética, la realidad del texto es, los frutos son las actitudes, las acciones de la justicia del reino, que fueron explicadas acá en el sermón del monte. Entonces, esta ilustración de los dos árboles nos muestra, ¿no?, que Jesús declara cómo se puede saber quién es verdadero y quién es falso. No cabe duda que la mejor manera de identificar a un verdadero o a un falso es a través de sus frutos, es decir, de sus acciones.
de su estilo de vida, de sus prioridades, ¿sí? Y bueno, aquí vemos el ejemplo, uvas e higos, ¿no? Son frutos buenos, espinos, cardos, son árboles malos, ¿ya? A la distancia, las moras parecen uvas y las hojas de ciertos cardos parecen higos, pero la confusión dura muy poco cuando uno se acerca a las personas. Y bueno, no es que yo hable bien de nosotros nada más, pero creo que es una de las ventajas, o de las cualidades que la iglesia nuestra tiene. Si bien es cierto, hay mucho que mejorar y cambiar, tenemos acceso al liderazgo. Podemos conocer a los líderes. Normalmente podemos conocer sus casas, su forma de vivir. No son luminarias, ¿no? Que están lejos. Podemos acercarnos, podemos verlos, podemos saludarlos, podemos pasar tiempo con ellos, ¿verdad? No es que estén siempre accesibles, pero es muy posible hacerlo. Y eso nos permite conocer. Algo que, pues, obviamente, es muy difícil y casi imposible en otras religiones. Al final del día, ¿verdad? El versículo 20 es fundamental. Dice aquí, así que por sus frutos los conocerán. No por su éxito, no por sus carros, no por su casa, sino por sus acciones. No solo a los líderes, sino a cada miembro de la iglesia, cada persona que se dice ser cristiano, los conoceremos por sus acciones, por sus frutos. Sigamos leyendo, versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Aquí vemos un veredicto del juez, el peligro, ¿no? De lo superficial o de lo espectacular. ¿Qué vemos aquí? Una profesión de fe. Señor, Señor, ¿qué otras cosas vemos? Obras espectaculares. Hicimos milagros, hicimos profecía. Pero eso no es igual a verdaderos discípulos, ¿va? Aquí hay una cosa importante, ¿no? En tiempos de Jesús, Señor, Señor, se usaba para cualquier rabino, ¿verdad? Tras Pentecostés, la iglesia lo usó solamente para adorar a Cristo. En los tiempos de Jesús, se le decía Señor, Señor a cualquier maestro, pero después de Pentecostés, el título Señor, Señor solo era un título de adoración, ¿verdad? Mateo usa este anacronismo para advertir directamente a la iglesia contemporánea, ¿verdad? Nuestra iglesia hoy o la iglesia contemporánea en este tiempo, es fácil decir Señor, Señor. Jesús es el Señor de Guatemala. En tu nombre hicimos esto. Pero Jesús es claro. Y aquí vemos algo importante, ¿no? La advertencia de la autenticidad es la obediencia a la voluntad del Padre, ¿verdad? Ante la virtud personal y la abnegada conducta social que exige el sermón, los poderes sobrenaturales son de importancia secundaria. Se puede tener un éxito ministerial, público y estar practicando iniquidad o pecado. El juez emite el veredicto más cruel y claro. Nunca los conocí. Nunca los conocí. El versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el versículo 21 enseña claramente que la obediencia al Padre es lo que determina la entrada al reino, no una afiliación, ¿verdad? No es ser parte de, no, sino la obediencia, ¿verdad? La obediencia. Entonces,
Aquí Jesús de nuevo invita, ¿no? Recuerden todo lo que hemos aprendido, Jesús lo tiene en mente. O sea, de qué ustedes pueden decir, Señor, Señor, estamos en la iglesia siempre, nunca nos fuimos, nos mantuvimos aquí perseverando, pero al final, regresando a los frutos, cuando habla de esto, de hacer la voluntad, está hablando de frutos, ¿sí? Está hablando de frutos. Entonces, Jesús enseña con una claridad que es muy cruel, muy cruel, no deja espacio. Eh, que lo importante es hacer la voluntad del Padre, no exhibir grandes actos espectaculares o cosas públicas, ¿verdad? Aunque lo hayan realizado en el nombre de Jesús. En el versículo 22, lo vamos a leer, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. ¿Ah? Eh, Aquí vemos, ¿no? En tu nombre, en nombre. Entonces, hoy podríamos señalar, ¿no? A muchos milagreros contemporáneos, ¿verdad? Que usan el nombre de Jesús para aquí y para allá. Pero aquí Jesús es muy importante, muy claro. ¿De qué sirve que me diga Señor si no hace la voluntad de mi Padre? Lo que cuenta realmente son los frutos, ¿verdad? Hoy muchos discípulos, algo que también es importante entender, ¿verdad? Este, que tampoco tiene que ver con activismo. Hoy muchos discípulos pueden pensar que están en el reino porque están llenos de actividades, pero no, yo puedo estar en un montón de actividades como las que pues aquí también lo muestra, ¿verdad? Profetizando, haciendo milagros, puedo estar muy involucrados hasta el cuello de tantas actividades, pero lo mismo se aplica a ellos, ¿sí? Lo importante es obedecer, tener una relación con Dios y una vida de obediencia. Aquí algo que es importante también entender es que dice, jamás los conocí, jamás los conocí. Bueno, Jesús conoce a todos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible esto? Pero aquí la palabra tiene que ver, o la idea también exegética de lo que Jesús quiere decir, es, nunca tuve una relación con ustedes. La palabra conocer tiene que ver con algo relacional. Nunca estuvimos juntos, nunca fuimos amigos, nunca estuvimos cerca, ¿sí? Nunca estuvimos cerca. Entonces, les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte, ¿no? Ah, qué fuerte. Finalizamos en los versículos del 24 al 27, dice, aquí vemos el clímax, ¿no? De todo esto. Por tanto, de nuevo, el por tanto, ¿no? Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su ruina. ¿Qué vemos acá? Esta falsa dicotomía entre el saber y el hacer, ¿verdad? ¿Verdad? El saber y el hacer, ¿no? ¿Verdad? Todo el que oye estas palabras las sabe, las escucha, pero hay una gran diferencia, ¿no? El que las hace y el que no las hace. ¿Cuál es el cimiento correcto? La roca. ¿Qué es el cimiento llamado roca? La obediencia. Es el oír y el hacer, más el hacer nos convierte en personas sabias, ¿verdad? El oír más el hacer nos convierte en personas sabias. ¿Cuál es el cimiento de la arena? El del insensato. El solo oír es igual a desobediencia, ¿va?
Es un error identificar el cimiento únicamente con el conocimiento teológico o la lectura de la Biblia. Esta parábola no advierte contra la ignorancia, sino contra la desobediencia. El cimiento es poner en práctica la ética del sermón del monte. Y esto es fundamental e importante. Aquí vemos la verdadera naturaleza, ¿verdad? El mito, la visión terapéutica y popular, identificar la lluvia y los vientos con los problemas, crisis y dificultades cotidianas. ¿Cuál es la realidad? En las tres ilustraciones, la figura central es el juicio final. La tormenta representa el día en que la fachada de los discípulos falsos caerá. El sermón no distingue el discípulo del pagano, sino al discípulo auténtico del que solo parece ser. Recuerden, bueno, esta parte de este mito, ¿verdad? Y lo hablamos, ¿no? Los problemas, la lluvia, son las dificultades, pero hay que entender en el contexto, lo que Jesús está hablando es escatológico. Es decir, que la lluvia, los vientos, el agua, representan el juicio final. Y ahí es donde se verá quién se mantendrá en pie y quién no. ¿Sí? El peso del final. Jesús termina su predicación de la manera más negativa posible. Grande fue su ruina. Así termina. Grande fue su ruina. No hay optimismo, sino una seria advertencia, ¿verdad? Escatológica, perdón, sobre el costo de seguir a Cristo. Bueno, versículos 28 y 29, la conclusión y la transición final. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas, ¿sí? Algo que es importante acá es que aquí, bueno, Mateo, ¿verdad? En esta forma, ¿verdad? Y sucedió, ¿verdad? O cuando terminó de decir, aquí es una fórmula que Mateo utiliza en 5 de los sermones que aparecen en el libro. Pero ¿qué vemos acá? La autoridad de Jesús versus la autoridad de los escribas. Las multitudes se asombran, ¿no? Por eso es el nombre didache de uno de los escritos, ante su autoridad única. ¿Y en qué consistía? Hay 6 factores. Dimensión, sustancia. Jesús habla con la verdad, los escribas tenían un razonamiento corrupto y evasivo. Su enfoque, la eternidad, la vida y la muerte. Los escribas, trivialidades legalistas, como por ejemplo el 10. La dimensión, su estructura. Jesús predica de una manera sistemática, ordenada y lógica. Los escribas divagaban sin rumbo, como algunos predicadores hoy en día. Pedagogía, imaginación, ilustraciones vivas. En cambio, los escribas tenían unos discursos áridos como el polvo. Por eso la gente veía una gran diferencia entre Jesús y los escribas. El corazón, amor por los hombres, ¿verdad? Ese amor por los hombres señalaba también al Padre. En cambio, los escribas faltos de amor y solamente imponían cargas en los discípulos. El origen, Jesús, autoridad propia. Pero yo les digo, los escribas citaban memorísticamente a rabinos, pero no tenían un origen bíblico de muchas de sus enseñanzas. ¿Qué vemos como un principio cristológico? El enfoque total del Sermón del Monte no es solo ético, es mesiánico y escatológico. Jesús no es un profeta ordinario que dice, así dice el Señor. Él habla en primera persona con autoridad inherente. Él es quien determina quién entra al reino y y él es quien actúa como juez que declara también la expulsión definitiva del reino. Y el principio cristológico, Jesús se presenta como el
criterio único y autoritativo para interpretar la ley. Desde que Jesús irrumpió en la historia, no hay otra vía para llegar a la ley y a los profetas sin pasar por Jesús mismo. Este es el principio cristológico. Él es quien nos muestra la verdad. La ética del reino aquí y ahora, hermanos. La evasión teológica se ha dicho que el Sermón del Monte, como lo he mencionado algunas veces, es un ideal inalcanzable, que aplica solo a un reino milenial futuro, o que es solo un instrumento pedagógico para hacernos ver nuestra miseria moral. Pero la realidad, ¿cuál es? Las enseñanzas del Sermón del Monte son la ética de los discípulos de Jesús aquí y ahora. La enseñanza del Sermón del Monte no está para ser admirada, sino para ser obedecida. Lo único que nos queda por hacer es obedecerlas, enseñarlas a obedecer y punto. Hermanos, aquí terminamos lo que hemos estado ahí en las últimas semanas hablando sobre el Sermón del Monte y el reino. Y bueno, creo que es un final bastante potente, ¿no? Que Jesús nos muestra y nos enseña. ¿Sí, Claire? Gracias, Paulo. Me llamó mucho la atención, creo que fue la diapositiva antepenúltima, porque me quedé pensando en lo que hemos hablado en las últimas semanas y hemos hablado de una más para atrás. ¿O esta? Ahí. Ahorita vamos en el punto 2, ¿ok? Hemos hablado y hemos visto en las escrituras cómo, bueno, se habla de este reino, cómo entrar al reino. Hemos hablado de cómo comportarse o qué se espera en el reino, qué hacer, qué no hacer, de esa justicia divina. Pero no hemos hablado y no he leído de que alguien salga del reino, sino nadie sale del reino, sino más bien no hay una salida, sino que hay un juicio. Eso es lo que percibo en esta diapositiva que tienes ahí. Es decir, no encuentro escritura que habla de una salida del reino, sino más bien de, pues entraste al reino, pero si dejaste de comportarte como se debe, el juicio todos lo enfrentamos y ese juicio será, bueno, en X momento, pero es en el momento del juicio en donde realmente se hace evidente si nos mantuvimos en el reino o ya no nos mantuvimos en el reino. Hay escrituras donde sí se habla de ser grande o ser chiquito en el reino, pero aún los que fallan o tropiezan siguen estando en el reino. Podemos ser chiquitos en el reino, pero el tema del juicio me parece curioso que es como el cierre, es decir, el reino no te echan, sino que realmente es tu vida la que evidencia si viviste de acuerdo a las expectativas del rey o no. Sí. Me llamó la atención eso. Quería preguntarte si hay algo que habla sobre alguien que Bueno, salió del reino, que quedó obviamente salido del reino. sí, yo creo que Jesús en el contexto de ahorita, bueno, tal vez en otros versículos, sin usar la palabra reino, pues nos lo muestra como en Romanos o perdón, en Hebreos. Pero Jesús tiene en mente más bien el contraste, ¿no? El contraste aquí, sobre todo en la parte final, ¿verdad? Esta parte, a ver, por aquí estaba. Ahí es tu segundo punto, tu segunda viñeta. Sí, pero creo que es una parte donde lo que Jesús tiene y lo que principalmente nos muestra estos ejemplos de la entrada al reino, que es el final, es el contraste no entre el cristiano o el discípulo y el no discípulo, ¿verdad? O el mundano, sino más bien entre el verdadero discípulo y el que no lo es. ¿Verdad? Y que como tú lo dices, al final se va a saber hasta el final, ¿verdad? Es lo que el sermón dice. ¿Verdad? Aunque también el sermón nos muestra que los frutos hoy no lo muestran también, ¿no? ¿Verdad? Hoy nos muestran, entonces
Por eso habla de, aquí no hay como eres o no eres, o estás o no estás, sino eres o eres falso, pero estás aquí, ¿verdad? Entonces tiene esa idea en la mente Jesús, ¿verdad? Tiene en la mente, no tiene jamás en su mente ahorita a los no cristianos o a los que se fueron, ¿verdad? Sino la idea de Jesús es el reino, está pensando en los que están presentes, los que están ahí, en un Judas, en los escribas, en los fariseos, en la gente que está ahí, pero que en el momento hoy se puede ver con sus frutos si sí están o no están. O sea, eso es importante, ¿verdad? Eso es fundamental. Pero aún así va a haber un momento al final donde ahí sabremos quién estuvo o si yo estuve o no estuve. Pues, yo sabré al final. Pero no hay, o sea, el sermón tiene toda la idea es, todos estamos en el reino, ¿verdad? Es lo que Jesús tiene en la mente en cuanto al sermón del monte, ¿verdad? Porque está hablando a multitudes que están con él, multitudes que están ahí, ¿verdad? Que están escuchándole, que de una u otra manera creen en él, y es a esas multitudes a las que, a esa audiencia es a la que él está enseñando, ¿no? ¿Verdad? Pero me imagino que obviamente, como lo fue con Judas, ¿verdad? Que se fue, ¿verdad? Se alojó, como vemos con varios en el Nuevo Testamento, que el mismo Pablo dice, estaba aquí, pero amó más al mundo, en segunda de Timoteo 4, más que a mí, me abandonó, pues sí vemos, ¿no? Que está abandonando, pero Jesús no lo toca y no lo tiene en mente, ¿verdad? No porque no quiera, sino porque Él tiene en mente más bien el contraste entre el verdadero y el falso. Y nos da esas pistas que al final la clave es la obediencia, la clave hermenéutica o la clave de interpretar quién está dentro del reino y quién no, es la obediencia. ¿A qué? Al sermón del monte, ¿verdad? A la justicia del reino, ¿no? Entonces, por ahí lo veo yo, Claire. Y muchas gracias, Pablo. Con gusto. ¿Algún otro comentario? Sí, Ok. buenas noches. Sí, buenas noches. Yo quisiera comentar en realidad que esto es como la integridad, ¿verdad? Porque al final todos podemos permanecer, todos podemos estar, pero eh, podemos ser engañosos, ¿verdad? De que nuestra vida aparentemente parezca correcta, nuestras acciones aparentemente parezcan las correctas, pero al final lo que Dios hace énfasis, lo que yo veo es la integridad con la que tenemos que vivir delante de Él, porque delante de los hombres nosotros podemos tener un juicio equivocado también, ¿verdad? Verlo con nuestros ojos humanos, nuestras acciones y las acciones de los demás. Pero Ujú, al final, la aprobación siempre va a ser la de Dios con respecto a nuestras acciones. Y ujú, eso es lo que a mí me muestra, que nosotros, bueno, yo en lo personal lo veo enfocarme en mi integridad delante de Dios, porque es algo muy profundo. Nosotros, yo por eso estoy aquí en estos cursos, porque yo siento que nos hace falta tanto conocimiento profundo de la palabra de Dios, porque nos acostumbramos a ver las escrituras de una manera muy superficial, en donde no vamos a lo profundo, en donde no meditamos y por eso nuestra vida se puede acomodar y creer que estamos viviendo en una vida cristiana, pero en realidad no es la verdad delante de Dios. Entonces creo que nos hace falta muchísimo seguir profundizando y aprendiendo, porque Dios es un Dios muy profundo, que no lo podemos entender y comprender solamente con una revisada a las escrituras, ¿verdad? Sino que con una intención de querer conocer más allá lo que Él nos quiere dar a entender a través de su palabra. Pero yo te agradezco mucho la con enseñanza. gusto. Sí, algo que el sermón nos desafía, ¿no? Cuando lo vemos como la ética del reino, ¿verdad? Es a entender que es diferente a la ética del mundo.
que en el mundo encontramos personas éticas, ¿verdad? Personas que no mienten, ¿verdad? Personas que no roban, personas que son éticas en sus trabajos, ¿verdad? Que no van a malversar ningún tipo de fondo, que son fieles a sus esposas, ¿verdad? Y bueno, uno dice, wow, es una persona ética, ¿no? Y dentro de la iglesia o dentro de las iglesias podemos encontrar personas iguales. Amén, qué bueno, pero el Sermón del Monte, por eso es un desafío muy fuerte, porque al final, ser una persona ética, como lo menciono hace un momento, es cultural. O sea, es cultural, ¿me entiendes? O sea, una persona que trabaja, que hace todo aparentemente bien, culturalmente es ético. Pero cuando hablamos de que vamos en contra de la cultura, es que vamos más allá, excavamos más profundo, ¿no? ¿Verdad? Entonces es ahí donde vemos los desafíos del Sermón del Monte, empezando por las bienaventuranzas en nuestro corazón, el desafío de amar a nuestros enemigos, ¿verdad? El desafío de no buscar una apariencia. En la vida cristiana, ¿no? Hay tantos cristianos que se sienten cristianos porque hacen, porque son, no, como digo, no roban, no toman, no hacen nada malo, pero viven vidas cómodas, ¿verdad? Entonces el sermón nos empuja, ¿no? El sermón como que es como un boxeador que te tiene contra las cuerdas, ¿no? Porque uno se escapa, puede escapar de un lado, pero lo agarra del otro. Y eso es lo increíble del sermón. ¿Por qué? Porque al final desafía lo más profundo de nuestra vida. Entonces, por eso es tan importante la oración de Jesús. Venga, entonces ahora ya entendemos el Padre Nuestro. Cuando dice, venga a nosotros tu reino, está hablando de esto. Claro que necesitamos orar por ello, ¿verdad? Porque podamos llevar ese reino a nuestra vida, poder vivir de esa manera, pues tiene un desafío muy fuerte para nuestro corazón. Pero gracias ahí por los comentarios y espero ahí que puedan seguir ahí continuando con la lectura del libro. Ahí ya están los espacios para las tareas pendientes y pues gracias ahí a todos, ¿verdad? Por conectarse. Que descansen.